Saludos cordiales para todos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas, el canal que les presentará siempre temas aclaratorios, como el de hoy. Y para ello principio con esto. Al día de hoy, muchas personas creen que existe la maldición generacional o las maldiciones generacionales, dicen algunos en plural, y culpan a ello de cosas que les pasan. Pero, ¿realmente existe la maldición generacional? Como es normal, a nivel popular muchas personas, inclusive cristianos, aseguran que sí existe y creen que por ello esta o aquella persona está viviendo tal o cual desgracia. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, se lee lo siguiente. Y dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Repito, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Basado en esta cita, y especialmente en lo que revela el versículo 5, donde se lee: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. A esto es a lo que realmente le ponen atención. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que quede claro que la cita ya dice que es que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, de los que son desobedientes. Pero aún así, muchos cristianos creen y enseñan que existe la maldición generacional, por lo que para ellos es normal que al día de hoy se culpe de cada pecado o de cada problema que vive más de alguna persona a los pecados que pudo haber cometido alguno de sus antepasados, sea el abuelo, el bisabuelo o el tatarabuelo, porque habla de 4 generaciones. Pero usted debe saber desde este momento que esa maldición ya no está vigente al día de hoy. Repito, esa maldición ya no está vigente al día de hoy. Eso es lo que le voy a compartir en esta enseñanza. La advertencia que hizo Jehová de castigar la maldad de los padres sobre los hijos tuvo las siguientes características. Primero, fue parte de la ley del Antiguo Testamento. Segundo, fue dada exclusivamente por la idolatría que vivía Israel. Y tercero, fue eliminada en tiempos de Moisés. Eso significa que Moisés todavía estaba vivo cuando la maldición generacional la eliminó Jehová. Posiblemente, como la generación rebelde, la generación de israelitas que se rebeló contra Jehová, ya había muerto en el desierto, a sus descendientes, es decir, a la generación de los hijos del desierto, como se les llama, que era la generación que recibiría la tierra prometida como herencia, a ellos, antes que entraran a Canaán, Moisés en Deuteronomio 24:16 les dijo lo siguiente, y les dijo, acompáñenme a Deuteronomio 24:16, donde se lee: los padres no morirán por los hijos,
ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Oiga, cada uno morirá por su pecado. Desde ahí nace lo que hoy le llamamos ley de siembra y cosecha. Desde aquí podemos decir que de la maldición generacional se pasó a la ley de siembra y cosecha. Pero bueno, repitiendo, dijo Moisés a los israelitas: cada uno morirá por su pecado. Con esto, Moisés les estaba aclarando que de ahí en adelante cada persona sería responsable de sus propios actos. Los hijos ya no cargarían con las consecuencias de los malos actos o de los pecados de sus antepasados. Diríamos que ese fue el momento en que ya se podía afirmar que cada uno paga los elotes que se come. Sí, así dice el dicho popular: cada uno paga los elotes que se come. Con esto, con toda seguridad se puede decir que la maldición generacional solo estuvo vigente para la generación de israelitas que salieron de Egipto. Repito, la maldición generacional solo estuvo vigente para la generación de israelitas que salieron de Egipto y que ya no estuvo vigente ni siquiera, oiga, ya no estuvo vigente ni siquiera para la generación de israelitas que heredaron la tierra prometida, la generación que se le llamó los hijos del desierto. Así que la maldición generacional ya no llegó ni siquiera a la tierra prometida. Mucho menos que exista acá con nosotros los gentiles, y mucho menos todavía que afecte a un cristiano que se ha cubierto, valga la redundancia, con la sangre de Cristo. Sin embargo, como es normal que la gente no se informe o se olvide de las cosas que le han dicho, lo más seguro es que muchos israelitas, aún ya viviendo en la tierra prometida, todavía creían que la maldición generacional estaba vigente, y por eso creían que las desgracias que les estaban sucediendo eran consecuencia de los pecados de sus antepasados. Es decir, que ellos estaban buscando culpables de la situación que vivían. No, eso viene desde Adán. De esa cuenta fue que el profeta Ezequiel, en Ezequiel 18, del 1 al 4, les dijo lo siguiente. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 18, y versículos del 1 al 4, donde se lee lo siguiente. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Oiga, los israelitas hasta usaban un refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso significa que los padres se comían las uvas y a los hijos se les destemplaban los dientes. 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Oiga, el alma que pecare, esa morirá. Acá, por medio del profeta Ezequiel, Jehová le vuelve a recordar a los israelitas. Le digo le vuelve porque ya lo había dicho a través de Moisés, que el alma que peque, esa morirá. Lo cual significa que la persona que peque, la persona que cometa un error, esa es la que va a morir. Pero va a morir como consecuencia de sus propios pecados. Ya dijimos, ley de siembra y cosecha. Eso significa también que las cosas malas que estaban viviendo eran fruto de sus malos actos. No eran consecuencia de los pecados de sus antepasados. También, en Ezequiel 18:20 se lee lo siguiente. Le voy a leer Ezequiel 18:20, donde dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, pero la impiedad del impío será sobre él. Acá,
Jehová nuevamente deja muy claro que el hijo no morirá por el pecado de su padre. Hasta la ley civil lo dice. Ni el padre morirá por los pecados de su hijo. Y aclara y dice que al justo, dice, pues su justicia lo acompañará siempre. Pero la impiedad del impío, dice, caerá sobre él. ¿Qué está diciendo con eso? Que las consecuencias de los pecados de un impío van a venir sobre él. Es decir, que las consecuencias de su iniquidad vendrán sobre él. No que Dios lo esté castigando, ni mucho menos que sea consecuencia de los pecados de sus antepasados. Pero repito, lo anterior fue en tiempo de la ley y fue exclusivo para los israelitas desobedientes, ya que en Éxodo 26, al final de la cita que leímos al inicio, Jehová promete misericordia, dice, a millares, a todos los que lo aman y son obedientes a sus mandamientos, que yo espero que usted y yo estemos dentro de ese grupo. Esto nos aclara también que la maldición generacional era exclusiva para los desobedientes a la palabra de Dios, ni siquiera era para todo Israel. Ahora, en el tiempo de la gracia, que estamos en el segundo tiempo ya, si alguna persona todavía cree que existe la maldición generacional, primero que nada, debe saber que dicha maldición ya no está vigente desde el tiempo de Moisés. Y segundo, debe saber que en el momento en que un pecador recibe a Jesucristo, ahora en el tiempo de la gracia, y lo recibe como su Salvador, en ese momento Dios le perdona, oiga, hasta el pecado original, el pecado que cometió Adán, y que ese pecado sí lo heredamos todos los seres humanos alrededor del mundo, precisamente. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están fuera del reino de los cielos. Ese pecado hace que todo ser humano nazca condenado y nazca fuera del reino de los cielos. Pero bendito sea Dios, que la Escritura revela que la sangre de Jesucristo no solo nos salva, sino nos limpia de todo pecado. Así que, si usted estaba preocupado por las consecuencias de la maldición generacional, que hay pastores que a la fecha lo siguen predicando y reprenden en el nombre de Jesucristo. Lo triste es que reprenden algo que ya no existe. Si usted todavía creía en ello, mejor preocúpese por las consecuencias del pecado de Adán, porque ese pecado sí deja fuera del reino de Dios a todo ser humano. La solución al pecado de Adán es reconocer a Jesucristo como su Salvador para que Dios lo convierta en una nueva criatura y usted tenga el privilegio de ser declarado Hijo de Dios según Juan 1:12. Y si usted ya es cristiano, olvídese de la maldición generacional y dele gracias a Dios, porque usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. Y con eso basta y sobra. Muy bien, con eso termino el tema. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto que hemos platicado hoy? Primero, que la maldición generacional solo estuvo vigente para la generación de israelitas e idólatras que salió de Egipto, ya que según Deuteronomio 24:16 fue eliminada por Jehová antes de que la generación de los hijos del desierto entraran a la tierra prometida. Segundo, que según Deuteronomio 24:16 y Ezequiel 18:20, los hijos ya no cargan con las consecuencias de los pecados de sus antepasados, sino que cada uno es responsable de sus propios actos. Ley de siembra y cosecha. Cada quien paga los elotes que se come, dice el refrán popular. Así que si usted está sufriendo algo, revise sus actos anteriores.